Bien, hola a todos. En este video vamos a hablar de las operaciones que se pueden hacer con subespacios vectoriales, la forma de encontrar la caracterización, sus bases y su dimensión. Los subespacios vectoriales son conjuntos, básicamente. Son conjuntos con más propiedades, pero conjuntos al fin. Entonces podemos con ellos hacer operaciones conjuntistas. ¿Cuáles son las operaciones conjuntistas? Son, por ejemplo, la intersección y la unión. En este caso vamos a focalizarnos en la intersección de subespacios vectoriales. Vamos a definir como intersección de dos subespacios W1 y W2 de un espacio vectorial al conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a W1 y W2. Esta caracterización es muy importante. Los elementos de la intersección de dos subespacios tienen las ecuaciones características de los dos subespacios en forma simultánea, como toda intersección, porque la intersección entre conjuntos siempre la forman los elementos que pertenecen a ambos conjuntos simultáneamente. La intersección de dos subespacios vectoriales es otro subespacio vectorial. Esto se demuestra, como siempre que demostramos si un conjunto es subespacio o no lo es, viendo que verifique las tres condiciones para ser subespacio vectorial. Las tres condiciones eran que debe ser distinto de vacío, que si nosotros elegimos dos elementos, de este conjunto que estamos analizando, la suma debe pertenecer, y que si nosotros elegimos un elemento del conjunto y lo multiplicamos por un alfa escalar real, ¿no es cierto?, ese producto alfa por el elemento debe seguir perteneciendo al conjunto que estamos analizando. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces el conjunto será un subespacio vectorial. ¿Qué pasa con la intersección de dos subespacios? Nosotros partimos de tener un W1 subespacio y W2 subespacio del espacio vectorial B. Entonces, vamos a pensar en la primera, si la intersección es distinta de vacío. La definición de intersección nos dice que está formada por los elementos que pertenezcan simultáneamente a W1 y W2. Pero como W1 y W2 son subespacios, ambos contienen al elemento neutro del espacio, al vector nulo como elemento neutro del espacio, ¿verdad? Entonces, podemos pensar que ese vector nulo pertenece a W1 porque W1 es subespacio, y también pertenece a W2 porque W2 es subespacio, entonces pertenece a ambos. Entonces la intersección es distinta de vacío, al menos el elemento neutro está en la intersección. Ahora pensemos en la segunda. Nosotros tomamos un vector U que está en la intersección y un vector B que está en la intersección, tendríamos que demostrar que sumándolos sigue estando en la intersección. Pero ¿qué pasa? El U, al pertenecer a la intersección, pertenece a W1 y a W2 simultáneamente. El B lo mismo, al pertenecer a la intersección, pertenece a W1 y a W2. Quiere decir que cuando sumemos U más B va a pertenecer al W1 por ser subespacio este W1, y también va a pertenecer a W2 porque también era subespacio. Quiere decir entonces que la suma U más B pertenece a la intersección. Y algo similar nos va a pasar con la tercera propiedad. Si tomamos un elemento B en la intersección, por definición tendríamos que B pertenece a W1 y también B pertenece a W2. Entonces, multiplicando a B por un escalar número real, ¿no es cierto?, alfa por B va a pertenecer al W1 porque era subespacio, y alfa por B va a pertenecer al W2 porque era subespacio. Entonces, alfa por B pertenece a la intersección de los dos. Quiere decir que con este razonamiento estaríamos demostrando que la intersección de dos subespacios es siempre un subespacio vectorial. Ahora, vamos a ver con un ejemplo cómo encontrar el subespacio intersección una vez que nos hayan dado dos subespacios
específicos para trabajar. Entonces nos vamos a ir al pizarrón. Yo ahí me propuse, me escribí el subespacio S de los polinomios de P sub 2, de grado menor a 2, con la característica que, digamos, los P de X que pertenecen a S son P de X donde se cumple que A más 2B menos C es igual a 0. De ahí nosotros podríamos sacar la caracterización de estos polinomios, que es algo en lo que siempre estamos insistiendo. Digamos, si se tiene que cumplir que A más 2B menos C sea igual a 0, pues entonces C es igual a A más 2B. Quiere decir que son polinomios, los que pertenecen a S, son polinomios que tienen su término independiente igual a el coeficiente principal más el doble del coeficiente lineal, ¿no? Por otro lado, nos propusimos el subespacio T, también de polinomios, de P sub 2, pero donde ahora la caracterización de esto es que A menos C es 0. Significa entonces que C es igual a A. Ahora bien, yo me propongo buscar la intersección, buscar S intersección T. Bueno, los elementos, los polinomios que estén en esa intersección T, serán polinomios que pertenezcan simultáneamente a S y a T. Quiere decir que entonces las dos condiciones que nosotros habíamos sacado se deben cumplir en conjunto. O sea, debe ser C igual a A más 2B, y también debe ser C igual a A. Esto es un I, porque es una intersección. Bueno, pero entonces, de aquí, podemos deducir que A más 2B es igual a A, porque ambas expresiones representan a C. Entonces nos estaría quedando que 2B igual a 0, de donde B es igual a 0. Esta entonces es la caracterización de los elementos que están en la intersección, que están en el subespacio S intersección T, que es el que está escrito en rojo acá. Un polinomio pertenecerá a esa intersección T si, solo si, es un polinomio donde la B vale 0, o sea, es un polinomio que no tiene término independiente, que no tiene término lineal, perdón. Entonces, pasamos a caracterizarlo al polinomio porque pretendemos buscar base y dimensión del subespacio intersección. Entonces diremos que P de X pertenecerá a esa intersección T si, solo si, habíamos dicho, si, solo si, B fuera igual a 0. O sea, ¿qué forma tendrá ese P de X que pertenece a la intersección? Tendrá un AX cuadrado más A. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones que se debían cumplir simultáneamente es que el C era igual a A. Entonces, el polinomio que está en la intersección de esos dos subespacios es un polinomio de la forma ax cuadrado más A. Aquí notamos que hay una sola variable libre, que es A. Entonces le vamos a dar a esa variable libre el valor 1 para proponernos encontrar la base del subespacio intersección. Y a su vez, esto de que haya una variable libre nos va a llevar a que en la base vamos a tener un solo elemento. Quiere decir que la dimensión de esa intersección T es 1. Ahora bien, ¿cómo encontramos la base de esa intersección T? Dándole al A el valor 1. O sea, la base está formada por el polinomio x cuadrado más 1. Y por lo tanto, la dimensión del subespacio S intersección T es 1. Queda como ejercicio poner a generar este polinomio x cuadrado más 1, que es el que integra la base de la intersección,
si nosotros nos ponemos a generar con ese polinomio x cuadrado más 1 que encontramos, que es el que conforma una de las bases de esa intersección T, si lo ponemos a generar, a buscar el subespacio generado, nos va a dar, eso les dejo como ejercicio a los alumnos, pero nos va a dar que se generan todos los polinomios en los cuales la b vale 0. Bueno, esto entonces es la manera de encontrar, de hacer la intersección entre dos subespacios, buscarle su base y su dimensión. Y como dijimos al principio, siempre la intersección de dos subespacios vectoriales resulta en un subespacio vectorial, que ese es un resultado sumamente útil después en aplicación. Bueno, me despido por ahora, los dejo hasta el próximo video.